Bienvenidos a Teología del Antiguo Testamento. Saludos al hermano Leonicio, Ana María, Roberto, Lamberto, Ana Janet, Carlos. Saludos a todos, hermanos, que el Señor me los bendiga. ¿Listos? ¿Listos con el favor de Dios? ¿Cómo están? Dios le bendiga, hermano. Un gusto volverlo a ver. Amén, amén, hermano Julio. Saludos hasta Bolivia. Bueno, hermanos, damos gracias a Dios porque nos permite reunirnos un lunes más en medio de nuestras ocupaciones, ¿verdad? Hacemos este tiempo para dedicarnos a estudiar la palabra del Señor. Y a ello vamos a ir, hermano, ¿ok? Quiero esta noche utilizar el tiempo para que conversemos un poco más de teología del Antiguo Testamento, algunas generalidades. Vamos a conversar sobre la pequeña tarea que hicieron, ¿verdad? Muy interesante lo que varios de ustedes proponen. Y bueno, en ese sentido, vamos a aprovechar el tiempo, hermanos. Vamos a ir en oración, enciendan sus cámaras, los que no la han encendido, ¿verdad? Y vamos a orar. Acompáñenme a orar ahí donde está, ¿ok? Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por medio de quien has dado a conocer tu evangelio, tu gracia y tu bondad, te damos gracias por esta noche que nos permite reunirnos desde diferentes partes de tu creación para juntos estudiar tu palabra. Te rogamos nos regales un espíritu de humildad, de discernimiento, que nos ayudes, Padre, a prepararnos mejor para saber trazar tu palabra, para poder enseñar a otros, para poder edificar tu iglesia, para honrarte sobre todo, Señor. Bendícenos con ese propósito, sé con mis hermanos y hermanas, a donde se encuentran, Padre, que tu bendición esté con ellos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, esto es Teología del Antiguo Testamento. La semana pasada estuvimos introduciendo la razón o el propósito de cómo podemos nosotros empezar a pensar en el Antiguo Testamento, ¿no? Hablamos de la designación Antiguo Testamento y nos referimos que Antiguo Testamento en este curso en particular se refiere a los 39 libros que tenemos en nuestro canon en el orden que los tenemos desde Génesis hasta Malaquías, y dijimos que es palabra autoritativa de Dios todavía para su iglesia hoy. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Yo sé que ustedes sí son personas que tienen esa mente fresca, ágil, ¿verdad? Rápida. Hoy, sin embargo, hermano, quiero que nos tomemos un tiempo, ¿verdad? Y hablemos, he recibido, ¿verdad? Me he gozado en las ofrendas que ustedes enviaron sobre la tarea, ¿verdad? Teología del Antiguo Testamento. Les pedí que trataran de proponer uno o dos temas que se desprendan del Antiguo Testamento, y me gustaría compartir su experiencia tratando de hacer esa tarea, ¿verdad? Entonces, vamos a ir uno por uno y le voy a pedir que por cuestiones de tiempo vaya al grano directamente a lo que le voy a preguntar, ¿ok? Pero me gustaría que compartieran cuál fue el tema o los temas que usted propuso y por qué. Y vamos a ver qué dicen los compañeros del resto, ¿verdad? ¿Alguien quiere empezar voluntariamente y decir, hermano, yo primero, ¿verdad? Yo quiero compartir lo que hice. ¿Quién quiere compartir primero? A ver. ¿Cuál tema o temas encontró usted del Antiguo Testamento? Habilite su micrófono y dele sin miedo al éxito. A ver, pues, hombre, empecemos allá por el del sur al norte, pues, hermano Julio. Hermano Julio Fernández. Sí, sí, hermano. Bueno, yo encontré seis temas en realidad. Uno sobre la creación, otro sobre la historia del pueblo de Israel, luego la ley y sus mandamientos, sobre la adoración y el culto,
la sabiduría y la profecía y promesas mesiánicas. Son los temas que yo los encontré, hermano. Ok, hermano, muy bien. ¿Y cómo hizo para encontrar estos temas, hermano, verdad? Otra vez le repito, el hermano encontró 6 temas, aunque era 1 o 2, ¿verdad? 1 o 2. El hermano fue muy generoso, caminó la mía extra y nos entrega 6 temas el hermano. Fíjese bien, dice 1, creación; 2, historia del pueblo; 3, ley y mandamiento; 4, adoración y culto; 5, sabiduría; 6, profecía y promesas mesiánicas. Hermano, ¿cómo usted hizo para encontrar estos temas? ¿Por qué estos temas? ¿Por qué usted considera que estos son los principales temas? Bueno, yo hice una revisión biográfica en internet, busqué diferentes estudios, por lo menos unos 5 revisiones biográficas, y algunos mencionaban un par de temas, 3, combiné y luego yo extraí los que me parecían los más importantes. Es Dijo una usted, revisión, dijo usted una división geográfica no, una revisión bibliográfica. o bibliográfica, ok. Sí, algunos estudios que habían hecho tanto la Iglesia Cristiana y católicos, y había unos estudios, y de ahí extraer, digamos, o sea, los más importantes que me parecían. Eran varios temas, pero son los 6 temas que lo que me parecían importantes, un poco los rescaté yo. Ok, Y muy luego bien. también hice comparaciones con los que citaban las citas bíblicas. Entonces, yo hice la comparación con la Biblia, y los que eran, digamos, me basé en la Biblia Reina Valera, los que estaban bien, y los puse también esas citas biográficas. Ok, muy bien. Excelente, hermano. ¿Qué opinan los demás de estos temas? ¿Les parece que son capaces de abarcar todo el material del Antiguo Testamento? Mire la forma en la que el hermano lo hizo, ¿verdad? El hermano propone básicamente una división, como le dijera yo, bibliográfica, dice el hermano, pero si se fija, es casi la división que tiene el orden que tenemos en el canon, ¿no? Creación, ahí usted tiene de Génesis en adelante, historia del pueblo de Israel, Josué, primero y segundo de Reyes, ley y mandamiento, Éxodo, Levítico, adoración y culto, sabiduría, Job, proverbios, Eclesiastés y profecía y promesas mesiánicas. O sea, el hermano trató de articular, de acaparar la mayor cantidad de material posible, ¿verdad? Sin embargo, note usted que todavía está seccionado. Si se fija, está en partes, no considera el conjunto como tal. Recuerde que la idea es tratar de encapsular, tratar de englobar todo el Antiguo Testamento bajo un solo tema, pero me gusta, hermano, usted acá abajo en su trabajo dice que hay 4 aspectos que respaldan una conexión y unidad. Eso me pareció interesante, hermano. ¿Quiere compartir un poco de eso con los compañeros, por favor? ¿Qué es lo que conecta y une el Antiguo Testamento? Usted tiene ahí 4 temas. Sí, claro que sí. Bueno, yo, en base a esa revisión biográfica de esos estudios, también he extraído, digamos, o sea, lo que se une o lo que conecta en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, entre esos temas que conectaban eran la fidelidad de Dios, el amor y la misericordia del Señor, las promesas de salvación y restauración del Señor, y la anticipación de Mesías sobre la venida del Señor, ¿no? Esos 4 Muy bien, aspectos que unen, eso digamos. me gusta. Eso me gusta, hermano, más que la otra parte en el sentido de que ahora podemos ver estos temas con una especie de hilo que es capaz de recorrer o abarcar la mayor cantidad de material del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el número 2, el amor y la misericordia de Dios. Muy bien, hermano, muy buen esfuerzo.
¿Qué opinan los hermanos? ¿Qué opinan de estos temas que el hermano propone? A ver, vamos a ver. Gracias, hermano Julio. Vamos a preguntarle al hermano Leonicio. Hermano Leonicio, ¿quieres compartir con el grupo lo que tú, hermano, pudiste hacer, lo que tú propones? ¿Cuáles son los temas del Antiguo Testamento? Ok, buenas noches a todos, hermanos. Bueno, en mi caso, hermano, bueno, según lo que pude entender, ¿verdad? De lo que usted nos pedía, hermano, la tarea, era tratar como de abarcar todo el Antiguo Testamento. Entonces, yo proponía un tema, parafraseándolo, ¿verdad? Ahorita, es Dios revelándose a la humanidad, ¿verdad? A través de relatos y otra serie de situaciones, ¿verdad? Que encontramos a través de todo el Antiguo Testamento. Y yo creo, hermano, de que en realidad el Antiguo Testamento es Dios revelándose por lo menos, digamos, en este tiempo lo podemos ver así, porque una persona, digamos, que nunca ha sabido nada de Dios o que no le han hablado de Dios, es a través de la Biblia que va a poder empezar a entender quién es Dios y qué es lo que ha hecho Dios. Entonces, de esta forma, podemos ver a través de los relatos del Antiguo Testamento cómo Dios se reveló a la humanidad desde el principio. Bueno, por ahí proponía también algunas citas bíblicas con respecto a la creación, ¿verdad? Y algunos otros puntos de vista que lo encontramos también en la Biblia, digamos, no solamente a una persona en específico, sino también, digamos, a grupos y hasta llegar a abarcar a una nación entera. Ok, hermano, muy bien. ¿Por qué estos temas usted considera que son los principales? Esto de Dios revelándose a través de relatos, pactos y promesas. Bueno, el asunto, digamos, de los relatos es porque, bueno, es la única forma, yo creo, digamos, que puede abarcar el tiempo de existencia de la humanidad. Y pactos, digamos, como para personalizarse más. Es decir, para poder ir como más directo, ya sea al individuo o al grupo. Okay. ¿Y cómo llegó, hermano, a proponer estos temas? ¿Cómo usted llegó a esta conclusión? Bueno, hermano, a través de lo que yo puedo ver en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Bueno, en primer lugar vemos que el Antiguo Testamento se compone de relatos, o sea, de cosas que han sucedido plasmadas en la escritura, ¿verdad? Y contadas a través de los tiempos y que han ido pasando, ¿verdad? Y también he visto, digamos, que todo esto también se ha dado, Dios se ha tratado, digamos, de meterse en la humanidad a través de los pactos, es decir, haciendo pactos con ellos y, bueno, con nosotros, desde el principio. Fue el caso, digamos, de Abraham, con el que yo empezaba, y después con el pueblo de Israel, y así sucesivamente. Y después la promesa, pues, es como
para decir digamos que no es sobre nada que vamos a pactar con Dios, sino que vamos a tener recompensa si somos fieles a sus pactos y si acatamos y si creemos lo que Él nos ha dejado escrito, digamos, nos ha relatado y si creemos en las cosas que Él nos manda hacer, si las hacemos, vamos a tener un galardón, un premio. Ok, muy bien, hermano. ¿Dónde mira usted dentro de estos relatos, pactos y promesas? ¿Dónde mira usted literatura como, por ejemplo, a ver, se me ocurre Eclesiastés, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué le asignaría usted, relato, pacto o promesa? Bueno, en Eclesiastés tenemos, creo que son promesas. Hay promesas, si hay cumplimiento. Si hay ¿Cómo cuál? ¿Cómo cuál? ¿Cuál promesa? Si hay cumplimiento de pacto, como decir, bueno, ahorita mismo, tal vez pueda haber para... con respecto, digamos, digamos que Eclesiastés, ¿qué? 12. Acordarnos dice, acuérdate pues de tu Creador en los días de tu juventud. Teme a Dios y guarda sus mandatos, porque eso es el todo del hombre, digamos, si guardamos los mandatos, tenemos una promesa que Dios nos da. Tenemos aquí, digamos, mandatos de Dios. Y vamos a recibir, digamos, lo que Él nos ofrece, digamos, si guardamos sus mandamientos. Ok, muy bien, hermano. Ese es uno de los desafíos, ¿verdad? A la hora de tratar de organizar un tema para el Antiguo Testamento, al proponer relatos o pactos o promesas, podemos incluir bastantes libros del Antiguo Testamento, pero siempre va a haber uno que otro, como por ejemplo Eclesiastés o Proverbios, que se nos van a escapar en esa categorización, pero muy buen esfuerzo, hermano, muy buen esfuerzo. Gracias. Gracias, hermano. A ver, preguntémosle aquí al hermano Lamberto. Hermano Lamberto, bendiciones. ¿Quieres compartir con los hermanos, por favor? ¿Cuáles son los temas que tú propones, hermano? Hermano, ¿me escuchan? Porque yo no, Sí, o hermano. sea, no lo logro ver, por eso les pregunto. ¿Me escuchan? ¿Me ven, Amén. hermanos? Yo no lo veo A ver. en ningún grupo. Veo solo los hombres, no sé por qué. A ver. ¿Y ahora, Lamberto? Tampoco los veo igual los nombres. Pero me escuchan, hermano. Sí, te escucho, hermano. Bueno, mis dos temas pues es algo muy sencillo, no fue a gran escala como lo que hizo el hermano de Bolivia, pero los míos fueron estos: obediencia y adoración. Desde el principio, ¿por qué los tomé así? Bueno, por el desastre. Primero tomé como visión el desastre que el hombre está viviendo hoy del nuevo milenio, o desde que a veces no obedeció la voz de Dios. Y nosotros vemos en el Génesis, después de que la creación, lo primero que Dios dio fue una pequeña orden: no comieras de ese árbol. Y bueno, el hombre no escuchó
Y cuando hablamos de no escuchar es que no obedeció la voz de Dios. Entonces desobedeció. Y de ahí parte una cadena de horrores a través de la falta de obediencia. Una obediencia que solicita tanto en el principio de la creación, antes de la muerte de Abel, que le dijo Dios a Caín, oye, si el pecado te llegara a acosar, tú lo puedes vencer. Mas Caín pues cayó en el pecado y mató a su hermano. Volvió Dios a hablarle a este hombre y volvió a desobedecer. Y así podemos llegar en todos los capítulos y libros que el desastre podemos verlo por la falta de obediencia y de escuchar a Dios. Desde el Génesis hasta el último libro del Antiguo Testamento, no estoy Malaquías, vemos un desorden por la falta de obediencia a Dios. Entonces, y más para adelante, pero no voy a tocar el tema del Nuevo Testamento porque no es eso lo que estamos viendo, pues sino el Viejo Testamento. Entonces, vemos en Malaquías, para tomar un punto de inicio a un punto final, en el Viejo Testamento vamos a ver a Dios también reclamando, ¿verdad?, sobre la forma de dar las ofrendas o los diezmos a Jehová. Vemos ahí que tampoco obedecieron ni eso los sacerdotes para poder repartir bien lo que Dios mandó a darles. Otra desobediencia, ¿verdad? No escucharon a Dios como debe de ser. Y también vamos a tocar lo que es la adoración. La adoración fue manifestada por Dios en una forma teológica, yo lo escribí, cuando Dios vistió al hombre a través de pieles de animales. Vemos ahí que para que Dios pudiera vestir al hombre de pieles de animales, de eso tuvo que haber un holocausto. Antes de eso no podía revestirlo, porque así fue manifestado más adelante en la ley la forma en que deberían de ser los rituales para adorar a Dios en ese tiempo. Y así llegó también desde el Génesis hasta Malaquías, el último libro de Viejo Testamento, en donde claro se ve que tampoco en eso obedecieron. Y eso me basé en esos dos temas, hermano. Ok, hermano, muy bien. Un tema muy interesante, ¿verdad? Otra vez, recuerde, ¿verdad?, que siempre el reto en estos temas es tratar de encapsular todo, ese es el desafío, ¿no? Encapsular todo el material del Antiguo Testamento. Claro, porque si hablamos de la desobediencia, uno diría, ok, muy bien, el problema con el tema de la desobediencia va a ser cómo encaja Génesis 1 y 2 dentro de ese tema, ¿verdad? Porque la Biblia no empieza, el Antiguo Testamento no empieza en Génesis 3, que es cuando usted tiene la desobediencia. Pero en Génesis 1 y 2 tenemos a un Adán y a un Eva que pues son obedientes a Dios, ¿no? Caminan con Dios en el huerto, están en el huerto, entonces esa sería una pregunta para ese tema, ¿verdad? Hermano, Lamberto, sí, ¿cómo encajarían ahí Génesis 1 y 2? hermano, pero es que sí, ahí vemos una pequeña problemática. No hay una obediencia sin ninguna desobediencia. Por lo tanto, Dios de hombre es cierto, en el capítulo 1, comenzando el 2, pero convivió con Dios en sí. Hasta ahí no había desobediencia, ni tampoco había una cierta obediencia a qué. Cuando el Señor vino y los hizo y caminó con ellos, caminó enseñándoles hasta llegar al capítulo 3, donde existió ya, cuando ellos sí reconocían lo que Dios había creado a su alrededor, y Dios también solo les dijo no coman de aquel árbol. Ahí hay una problemática, porque desde ahí comienza un punto de partida de lo que es a la desobediencia. Antes de eso no había una obediencia, había una enseñanza en sí de lo que le rodeaba al hombre. Por eso Dios caminó con ellos en el principio de la creación. ¿Cómo se ve en el capítulo 1 que fue manifiesta toda la creación de Dios? Bueno,
Se entrecorta, hermano. ¿Alguien puede escuchar al hermano Lamberto o será que solo seré yo? Se entrecorta, Lamberto, ¿verdad? Lamberto, ¿estás ahí? Ok, bueno, para mientras regresa el hermano Lamberto, vamos a darle la palabra a Roberto. Roberto, ¿quieres compartir con el grupo, por favor? ¿Qué es lo que tú encontraste? ¿Cuál es el Muy bien, tema que hermano. tú... Muy bien, muy bien. Yo, hermano, cuando se habla de varios temas como subtemas, yo encontré varios, por ejemplo, el amor, el perdón, la adoración, el servicio, pero yo siento, hermano, que el tema que abarca todo esto eh, es lo que menciona la Escritura, en cuanto a que el pueblo debía de reconocer que solamente existía un Dios. Por ejemplo, si nos basamos, hermano, en la guerra cósmica, solo que ajá. Si nos basamos en la guerra cósmica, hermano, Lucifer intentó ser como Dios. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, ya vamos a lo que es el contexto del pueblo de Israel, hermano, podemos notar que en el corazón del ser humano, pues, existe también, pues, esa intención de poder buscar imágenes que puedan sustituir al único y verdadero Dios. Entonces, por ejemplo, cuando están en el huerto del Edén, Adán y Eva, y Eva es tentada por el enemigo, estaba leyendo yo por ahí un escrito que cuando se menciona de que dice que Eva vio que aquel fruto era bueno y agradable, se puede percibir lo que es el pecado de la ambición. Que cuando Eva, por ejemplo, se le mencionó, no es que van a morir, sino que serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios. Mencionaba este escritor que ahí se logra ver lo que es la codicia de poder ser como Dios. Entonces, el pueblo de Israel, por ejemplo, hermano, uno de los problemas que tanto le afectaba era eso, acerca de la idolatría. Cuando, por ejemplo, comparamos un poquito el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, logramos ver que, por ejemplo, los escritos de Pablo, que fueron distintos, eran dirigidos a diferentes lugares. Por ejemplo, iba dirigido a Corintios con diferentes problemas. Iba dirigido a Gálatas con diferente problema. Se le escribió a Filemón con diferente problema. En cambio, el Antiguo Testamento se basa especialmente en el pueblo de Israel. Y aunque el pueblo de Israel cometía muchos errores, uno de ellos era la idolatría. Entonces, estaba leyendo yo, hermano, que los judíos tenían, bueno, aparte que tenían muchas leyes, tenían una principal, que era que cada vez que ellos se despertaban, se levantaban por las mañanas, ellos tenían que recitar lo que es Deuteronomios capítulo 6, versículo 4, en donde se menciona, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y no solamente lo tenían que recitar, sino que tenían que cerrar los ojos, por ejemplo, mirar al cielo, que ellos reconocían que ahí estaba el Creador, y ese mismo mandamiento ellos tenían que transmitirlo a sus generaciones. Entonces, el pueblo de Israel se vio afectado mucho en idolatría. Por ejemplo, tenemos a Salomón que por inclinarse el corazón a mujeres hizo que el pueblo cayera en idolatría. Y así, mi hermano, podemos hablar de muchos personajes que cometieron ese error. Entonces yo decía que siento que el tema general, hermano, es eso, porque la adoración apunta a eso, porque ellos querían dar su adoración a otras imágenes y viene Dios y los corrige que la adoración solamente le pertenece a Él. Por ejemplo, acerca de la misericordia, Dios mostraba que solamente Él era el único que tenía misericordia al pueblo de Israel. Mencionaba usted, hermano, la semana pasada sobre el libro de Esther. ¿Qué pasa? ¿Por qué ahí no se menciona a Dios? Yo leí, hermano, que aunque explícitamente no se menciona el nombre de Dios, hablando del contexto, el pueblo de Israel estaba en cautiverio. Y uno de esos resultados era porque ellos se habían inclinado a la idolatría. Entonces Dios permitió que ellos fueran esclavos de estos personajes
para que ellos lograran comprender que solamente tenían que adorar a Dios, ¿verdad? Aunque tal vez probablemente tenían otros propósitos, siento que el propósito general era eso, reconocer que solamente pues hay un Dios, ¿verdad? Excelente, hermano, ¿verdad? Ese es un tema interesante, ¿verdad? Recuerde, ¿verdad? La idea de este tema es motivarlos a reflexionar y a pensar en cómo podemos nosotros organizar todo el material del Antiguo Testamento y tratar de encontrar un hilo conector a través de semejante cuerpo de literatura, ¿no? Tan variado, tan grande. Y verdaderamente aprecio el esfuerzo que están haciendo, ¿verdad? En tratar de comprenderlo. Por ejemplo, si el tema fuera, porque tú me estás diciendo, Roberto, ¿verdad? Que el tema es la adoración, porque el principal problema de Israel era la idolatría. Tendríamos que encontrar ese hilo conductor a través de, ininterrumpidamente a través de toda la literatura, ¿verdad? El problema es que nosotros nos vamos a encontrar, ¿verdad? Porque tú pones como ejemplo de que así como Pablo escribió documentos circunstanciales a la iglesia, lo cual tiene razón, sin embargo, no todo el Antiguo Testamento va dirigido sobre todo a Israel. Dios siempre ha tenido cuidado también de las naciones paganas. Entonces, por ejemplo, ¿cómo cabrían, qué función jugarían los oráculos a las naciones? Por ejemplo, pienso yo en Isaías 14 al 24, ¿verdad? Que habla de diferentes naciones. O Abdías, que es una profecía contra Nínive, igual Nahum, ¿no? ¿Cómo cabrían estos profetas? ¿Ven? Porque estos son profetas que no fueron enviados a Israel, son profetas que fueron enviados a otras naciones. Entonces, ¿cómo quedaría ese tema que estás proponiendo cuando se encuentra con oráculos para otras naciones, profetas para otras naciones? Esther, por ejemplo, no es, Israel no está ya en el cautiverio en Esther. Israel ya ha sido liberado del cautiverio en Esther, ahora están bajo los persas. Recuerda que los persas fueron los que derrotaron a los babilonios. Los babilonios fueron los que tenían cautivos a Israel, pero Israel en Esther ya no es vasallo, ya está libre, no están en el exilio. Entonces hay otra vez, ¿verdad? Es un buen tema, pero aún así no es capaz de tener ese hilo conector de manera ininterrumpida a través de estos ejemplos que te acabo de poner. Sin embargo, definitivamente es uno de los temas principales. Estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Creo que Lamberto hacía una propuesta similar, ¿verdad? De la adoración. Definitivamente el tema de la adoración, de cómo adorar a este único Dios, es muy fuerte en el Antiguo Testamento y estoy de acuerdo con ustedes que es uno de los temas principales. Muy bien, vamos a ver, a preguntar. Hoy no veo a las hermanas, ¿verdad? No sé qué se hicieron. Sé que, bueno, la hermana Janet me escribió que tiene problemas con su computadora, su cámara, pero está ahí. Pero no miro a la hermana Raquel y a la hermana María, la miré, pero ya no la volví a ver, ¿verdad? Carlos, ¿quieres compartir con el grupo, por favor? ¿Qué es lo que tú propones como tema del Antiguo Testamento? Gracias, hermano. No sé si no hay interrupción. Tenemos una fuerte lluvia por el sector de Guatemala. Ok, no, muy bien, no, aquí se te escucha claro, fuerte. Bueno, el tema que trata el Antiguo Testamento, en lo personal, hermano, lo identifico por lo que dice allá en Juan, capítulo 5, versículo 39. Y de las diferentes versiones o traducciones, elegí la del Viviente. Dice así, Juan 5:39. Ustedes estudian las escrituras a fondo. Otra vez, ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. Eso lo dijo Jesucristo, según Juan. Entonces, en lo personal, hermano, mi propuesta es que en lo que trata es en relación a la persona del Mesías, ¿verdad? Tanto a sus obras, a los padecimientos
y al proyecto de salvación que trajo al mundo. Viene a mi memoria y de hecho no logré apuntarlo en mi trabajo, ahora que lo estoy revisando, lo que menciona en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Pero en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, hermano, si vamos pasaje por pasaje, tengo el de Miqueas, donde nos habla acerca del nacimiento del Mesías. También señalé el de Isaías acerca del ambiente en relación a la Virgen o a la joven en donde él nacería. También señalé el Deuteronomio acerca de lo que se menciona del profeta que se levantaría en relación a la comparación con Moisés. También hablé acerca de que del Mesías sería la luz para los gentiles, o sea, abarcando ya no únicamente al pueblo de Israel como el pueblo de Dios, sino que también alcanzando a las otras naciones. Quiero leer ese pasaje, hermano, porque en lo personal me impactó. Dice, no es gran cosa que seas mi siervo, ni que restaures las tribus de Jacob, ni que hagas volver a los de Israel a quienes he preservado. Yo tengo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor y el Redentor y el Santo de Israel. Al despreciado y aborrecido por las naciones, al siervo de los gobernantes, los reyes te verán y se pondrán de pie, los príncipes te verán y se inclinarán, por causa del Señor, el Santo de Israel, es el fiel servidor y te he elegido. Y también habla, hermano, en este caso en los Salmos, referencias en cuanto a los padecimientos o a la muerte del Mesías. El punto, hermano, para no enchivolar y no llevar mucho tiempo, es que yo propongo que el tema central del Antiguo Testamento está en la figura o en la persona del Mesías, el Hijo de Dios, hermano. Ok, Carlos, muy bien. Entiendo ese tema, ¿verdad? Creo que es una de las propuestas más comunes a la hora de tratar de entender el Antiguo Testamento, es partir de la idea de Jesús, ¿no? Cómo Jesús viene a cumplir profecías, por ejemplo, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en el sentido y quiero explicarme bien, ¿verdad? Como cristianos que somos, creyentes de que Jesús es el Hijo de Dios, estoy de acuerdo en que el Antiguo Testamento prefigura, anuncia a Jesús de Nazaret, ¿verdad? Sin embargo, esa perspectiva es parte de un entendimiento posterior a lo que Dios ha hecho. Recuerde, y creo que Roberto tocaba este punto, así como los documentos del Nuevo Testamento son ad hoc en el sentido de que son circunstanciales, algo pasaba ya sea en la vida de la iglesia o en la vida del escritor, y se escribía un documento. El Antiguo Testamento también nace o es heredero de un contexto cultural, religioso, y primero habla a una audiencia que no tiene a la iglesia cristiana como su primer audiencia. Eso, por ejemplo, Carlos, yo me pongo a pensar que uno de los problemas, ¿verdad? Una de las interrogantes que yo haría a ese tema que tú propones es, ¿qué pasaría con aquella literatura del Antiguo Testamento que no habla nada acerca del Mesías? Por ejemplo, otra vez, ¿verdad? Proverbios. Proverbios no menciona, mire, una de las características de la literatura sapiencial, Job, Proverbios, Eclesiastés, es que no menciona a los grandes patriarcas, ¿verdad? Y no se menciona a Abraham, no se menciona a Jacob, no se menciona a David, no hay referencia a los pactos de Dios, al pacto con Abraham, al pacto con Isaac, con Jacob, al pacto con la casa de David. No hay registro en este tipo de literatura de los grandes hechos históricos de salvación de Dios como el Éxodo, por ejemplo, ¿verdad? No se habla nada de profecía. Entonces,
ciertamente un tipo de género literario en el Antiguo Testamento es la profecía, pero no es el único género literario. Por ejemplo, me pongo a pensar en las genealogías, ¿no? Cuando uno lee los libros históricos, vienen las genealogías de los reyes. Incluso tú mencionabas, tú leías uno de los cantos, ustedes saben de los 4 cantos del siervo sufriente en Isaías. Y ese término Mesías es un término que en tiempos de Isaías no necesariamente significa el Cristo, ¿no? Mesías significa ungido. Cuando tú lees, por ejemplo, Isaías 45:1, el lenguaje es tan general que ungido o Mesías incluso puede ser un rey pagano como Ciro, ¿no? Dice Isaías 45:1, así dice Jehová su Mesías, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Entonces, el uso del término Mesías para referirse al Cristo va a hacer una conexión cristiana que se va a hacer en el primer siglo, pero no en el tiempo necesariamente de Isaías. Entonces, aunque sí yo estoy de acuerdo contigo que hay promesas mesiánicas que se refieren a nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo de literatura del Antiguo Testamento es tan vasto, tan amplio, tan variado, sobre todo recuerda esa palabra, variado, que el tema del Mesías y la profecía no es capaz de abarcar muchos libros del Antiguo Testamento que no hablan nada de ello. ¿Me explico? Entonces, es un buen tema, pero no es él. No puede ser el tema del Antiguo Testamento, recuerde. Tenemos que hacerle una prueba al tema que proponemos, ¿ok? Esta es la prueba, ¿ok? Tiene que ser capaz de empezar desde Génesis 1 a terminar en Malaquías 4 ininterrumpidamente, o sea, sin pararse aquí y volver a seguir aquí. ¿Me explico? ¿Se fijan cuál es el desafío que tenemos a la hora de tratar de entender el Antiguo Testamento? No me malentienda. No le estoy diciendo que los temas que usted propone están mal, ¿no? Están bien. Tienen razón. Sin embargo, cuando le hacemos esta prueba, desde Génesis 1 hasta Malaquías, para explicar, para darle un sentido de unidad. Eso es lo que quiero decir, un sentido de unidad. Todo este cuerpo de literatura que llamamos el Antiguo Testamento no pasan la prueba. No pasan la prueba, se quedan en algunas partes. Son capaces de explicar algunas partes, pero no le dan sentido. Ese es el punto. No le dan sentido al todo. Y eso es lo que estamos tratando de responder. ¿Cuál sería un tema que le dé sentido de conjunto, de unidad a todo el Antiguo Testamento? A ver, le voy a dar la palabra a Leonicio y después nos gustaría escuchar a la hermana Janet. Ok, Leonicio, dime. No, hermano, puramente lo que usted está diciendo, yo me puse a analizar cuando iba a hacer la tarea, de que, digamos, viendo libro por libro, uno no puede sacar un tema que los abarque todos, difícilmente, pero en una forma tal vez general uno dice, bueno, Dios se ha revelado al ser humano a través de los escritos del Antiguo Testamento. Por eso proponía yo ese tema. Pero el único tema tal vez que uno puede decir que cabe así ya, pero sería, digamos, muy, ¿cómo le digo? Es Dios, nada más, digamos, el tema es Dios solamente. Excelente. ¿Y qué opinas de ese tema, hermano? A mí ese tema me gusta. Dios, o sea que el Antiguo Testamento se trata sobre Dios. Es que mire, estamos pensando,
estoy invitándolos a hacer este ejercicio, hermano, porque es muy fácil, es muy cómodo leer el Antiguo Testamento como siempre lo hemos leído. O sea, así como aprendimos, como escuchamos, como nos... Entonces, ya no pensamos, no reflexionamos y sobre todo las implicaciones que tiene cómo leemos el Antiguo Testamento para nuestra vida, para el ministerio también que cada uno de ustedes desempeña allá en su lugar. Entonces, gracias, hermano. Ese es un buen tema. Dios. Yo creo que ese es un tema que puede abarcar a todo. Y en este caso, Dios no sería un tema, no, es una persona. Pero ok, vamos a dejar que la hermana Janet, ella tiene la respuesta, ok. Escuchen lo que ella va a decir. Hermana Janet, ¿quiere por favor compartir con el grupo lo que usted propone como tema del Antiguo Testamento? Buenas noches, hermano. Bueno, yo como tema propuse lo que es que a través del Antiguo Testamento pues nos ayuda a conocer a Dios. Desde la creación pues Dios creó al hombre, él tenía un objetivo, el objetivo era pues que el hombre pudiera cuidar de todo lo que él había creado, ¿verdad? Allá en Éxodo, cuando Moisés está allá en el monte Sinaí y Dios se revela a sí mismo, dándonos a conocer algunas de las características de él, ¿va? Como un Dios bueno, un Dios misericordioso, un Dios muy compasivo, fiel y un Dios justo. Amén, hermana. Aquí usted dice, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de Dios? O sea que para usted, hermana, Dios tiene una misión, ¿correcto? Sí, hermano. Bueno, la misión de él, imagino yo que la misión de él primero fue crear el hombre. El hombre en aquel tiempo tenía todos los beneficios, o sea, tenía la relación de Dios con el hombre era una relación, se podría decir que armoniosa. Y ese era el plan de Dios, pero a raíz de la desobediencia, pues... Ok, hermana, muy bien. Entonces, estamos conscientes de que este es un Dios que tiene una misión y esa misión, usted dice, es explicada en las páginas del Antiguo Testamento. Ok, hermana Janet, muchas gracias. Gracias, hermana. Ok, hermano, gracias por su esfuerzo. Recuerde, aquí no hay una respuesta correcta e incorrecta, ¿ok? ¿Me explico? O sea, no es que, está malo, no. Lo que usted dijo está bien, tiene razón. Sin embargo, estamos tratando, recuerde, darle un sentido de unidad a todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a leerlo de manera seccionada, fragmentada, particionada. Entonces, hay veces utilizamos para explicar o entender el Antiguo Testamento categorías externas y se las venimos a poner al texto. El problema es que el texto se resiste a ese tipo de categorización externa. Entonces, por eso, otra vez, ¿verdad? En estos minutos que nos quedan, tome nota, apunte, porque ahora sí vamos a conversar un poco acerca de la labor, ¿cuál es nuestro propósito? ¿En qué nos ayuda? Esta es la pregunta. ¿En qué nos ayuda? ¿Para qué nos sirve estudiar, aprender sobre teología del Antiguo Testamento? ¿Para qué creen ustedes que nos ayuda? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la función de estudiar o de aprender sobre teología del Antiguo Testamento? Esa es una pregunta que le hago ahí a ustedes, ¿verdad? Cualquiera la puede responder, el que quiera solo activa su micrófono. ¿En qué contribuye? ¿En qué contribuye este curso
Tal vez en una mejor comprensión, hermano, A ver, Carlos, dime. le decía, perdón, hermano Leonicio, que tal vez para una mejor comprensión Ok, en cuanto al libro de la escritura, excelente, ¿verdad? Nos ayuda a lidiar, por así decirlo, ¿verdad? Con, ok, aquí tengo leyes, promesas, aquí tengo genealogías, profecías, relatos, pactos, promesas. ¿Cómo le doy un sentido de conjunto? Muy bien, nos ayuda a organizar. Excelente. A ver, hermano Leonicio, ¿qué iba a decir? Yo es decir, hermano, que nos ayuda a conocer también el carácter de Dios. Nos ayuda a conocer el carácter de Dios. Me gusta eso, hermano. Nos ayuda a conocer el carácter de Dios. Y este Dios, ¿cómo es? Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ¿cómo es este Dios? ¿Cómo es este Dios? Bueno, vemos a Dios, que un Dios que no es egoísta, Ok. un Dios justo, un Dios perdonador. Bueno, casi que todas las cosas que debemos de ser o que Dios quiere que nosotros seamos. Ok, muy bien. Sobre todo, yo quiero, hermano, que usted note que el Antiguo Testamento, a como lo tenemos hoy, se resiste a una clasificación, a una categorización que lo diluya en un entendimiento en tipo blanco y negro, ¿verdad? O lo bueno, o lo malo, o esto, o lo otro. Porque yo quiero que usted note que hay muchas cosas en el Antiguo Testamento, sobre todo el entendimiento de Dios, ¿no? El entendimiento que tiene Israel de Dios. Es un entendimiento que parte acerca de esta relación de saber que Israel es el pueblo especial de este único Dios que existe, ¿no? Cómo Israel llegó a esa conclusión, cómo Israel llegó a esa idea, obviamente es el resultado de un proceso teológico de mucho tiempo, ¿no? De muchos años, siglos podríamos decir. Pero el punto es este, hermano, ¿cómo se formó el Antiguo Testamento? Mucha gente piensa, ¿verdad? Que, bueno, un día Moisés no tenía nada que hacer, estaba debajo de un árbol ahí en el desierto, ¿verdad? Y Dios le dijo, Moisés, toma papel y lápiz y aquí te va, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Comenzó Moisés a escribir. Hermano, esa es una forma un poco ingenua, ¿verdad? De leer el Antiguo Testamento porque no la leemos con detalle. Hay muchas cosas, ¿verdad? Que están en el Antiguo Testamento que no surgen necesariamente de ese dictado mecánico divino, esa teoría que muchas veces tenemos, ¿verdad? Sino que son el resultado de un proceso de pensamiento. Aquí está la idea, fíjese bien, es una idea dialéctica, o sea que está en proceso de tensión. Hay ideas que están en tensión en el Antiguo Testamento, porque el mismo Dios que es justo, es un Dios también que es celoso y castiga, ¿correcto? Ahí mismo lo dice en Éxodo 34, Jehová, grande en misericordia, que ama la justicia, la misericordia, hasta 1000 generaciones, pero que no tendrá por inocente al culpable, y castigará el pecado del padre sobre los hijos hasta la 4ª generación. O sea, en Dios mismo hay tensión. Dice en Isaías, creo que es 44, 45, yo, Jehová, soy el que crea la luz y la oscuridad, la paz y la guerra. El mismo Dios, ¿no? Es un Dios que es tanto un Dios de luz como un Dios que crea oscuridad, adversidad. Entonces, ¿cómo reflexiona Israel? ¿Okay? ¿Cómo llega Israel al conocimiento de que, número uno, este es el único Dios que hay? Número dos, Israel es su posesión especial dentro de todas las naciones. Y número tres, el Antiguo Testamento es el registro histórico de esa revelación, ¿no? Allá usted tiene que en un día pasaron y cruzaron el Mar Rojo. Se abrió el Mar Rojo.
cómo Israel relaciona esto con el pacto, las promesas, el carácter mismo de Dios, ¿no? Entonces, esa relación, escuche esto, esa relación entre Dios e Israel da a luz o genera nuevos textos. Israel conoce a Dios a partir del texto, por una parte, pero también conoce el texto o forma el texto a partir de conocer a este Dios. Por ejemplo, para que usted vea de lo que le estoy hablando, le voy a poner un ejemplo. Véngase conmigo. Con esto vamos a terminar, ¿ok? Véngase conmigo a el segundo libro de Reyes. Y vamos a leer el capítulo 25 del segundo libro de Reyes. Y vamos a leer los versículos 27 al 30. Segundo de Reyes 25, 27 al 30. ¿Lo tienen? Segundo de Reyes 25, el último capítulo, versos 27 al 30. Dice, aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º, a los 27 días del mes que Evil-Merodac, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Por qué termina así la historia desde Josué hasta Segundo de Reyes? ¿Por qué no termina con una nota de condenación? Y bueno, este es el resultado del pecado y la idolatría de Israel, ¿verdad? Uno de ustedes mencionaba que ese era el tema del Antiguo Testamento, ¿no? Pero note que no termina en una nota condenatoria para Israel. Oh, Israel, estás donde te lo mereces por tus pecados. Termina en una nota, diría yo, esperanzadora, ¿no? Abierta incluso es el término, ¿verdad? Porque este es el último descendiente de la dinastía de David, ¿ok? Y mire que termina el libro, la historia, con que el rey de Babilonia lo saca de la cárcel, le da honores más que los demás reyes y continúa viviendo una vida larga de continuo en la corte del rey. ¿Por qué termina así? ¿A qué recurso puede apelar Israel? Aquí está el punto, ¿no? ¿A qué recurso puede apelar Israel en el exilio cuando ellos saben que han fallado a Dios? Pecaron, no pudieron guardar la ley y Dios les dijo, esto es lo que les va a pasar, les pasó lo que Dios les dijo que les iba a pasar. Y ya no pudieron guardar la ley de Moisés. Entonces, ¿qué argumento tiene Israel para tener esperanza en que Dios los pueda salvar? Si Dios les envió el castigo que dijo que les iba a enviar. ¿Dónde apela? Me estoy explicando, hermano. ¿Qué recurso tiene Israel para echar de mano? Porque este tiene que ellos pecaron y Dios los castigó. Entonces tenían merecido lo que les pasó. Pero el autor de Segunda de Reyes no se da por satisfecho con decir ya no hay nada. Él va a echar mano, obviamente, de aquella promesa del pacto de Dios con David, segundo de Samuel, capítulo 7, verso 10 al verso 14, que le prometió Dios a David: nunca faltará de tu casa un descendiente que se siente sobre el trono de Israel. Y mire qué interesante, ¿no? Que esa promesa, que después va a tener títulos mesiánicos para Jesús en el Nuevo Testamento, es un ejemplo de cómo Israel aprende a conocer en el andar, en el caminar con este Dios, y produce nuevos textos. Es que el texto proviene, hermano, de
el tratar de articular un entendimiento en este Dios. Si este Dios me dijo que si yo no cumplía la ley de Moisés en el Sinaí, me iba a venir el castigo. El castigo vino. Pero este Dios también prometió por medio de Samuel a David y su casa que nunca le iba a faltar descendencia. Entonces ahí te tiene las dos ideas. Israel pecó y fue al exilio. Ahora Israel tiene la oportunidad, ya no basada en el pacto mosaico, porque Israel no la pudo guardar, sino en el pacto con David y su casa. Y en el Nuevo Testamento, para hablar de Jesús, ¿cuál es el pacto que más se va a mencionar? ¿El pacto con Moisés o el pacto con David? El pacto con David. Incluso, ¿no? La gente le llama a Jesús, Jesús hijo de David, para rescatar la idea de que es el pacto con David el primordial, ya no tanto el pacto mesiánico. Entonces, hermano, ese es solo un ejemplo, ¿verdad? Para decirle que a la hora de tratar de organizar o de entender el material del Antiguo Testamento, debemos de respetar una cosa, ¿ok? Una cosa sencilla pero muy difícil, y es la diversidad, la variedad de textos. O sea, no hay una sola forma de entender a Dios, no hay una sola teología del Antiguo Testamento, sino que hay teologías en plural del Antiguo Testamento que se desprenden de, este es un ejemplo del esfuerzo de Israel por comprender a este Dios que se revela. Me explico, hermano. En la escritura, el Antiguo Testamento es el resultado de ese proceso pensante, de ese proceso reflexivo de Israel. O sea, no, escuche esto, porque aquí está el problema, ¿verdad? No es que la escritura, en este caso el Antiguo Testamento, nos da el resultado de lo que es Dios, sino que es Dios y su relación con Israel la que nos da la escritura. ¿Puede usted notar la diferencia? La primera forma nos lleva a encapsular a Dios, a restringir, a limitar a Dios. La segunda forma nos permite pensar en un Dios que es grande y que escapa a nuestro intento por explicarlo de la manera más sencilla, ¿verdad? Por eso los temas que ustedes propusieron están bien, pero no son capaces de dar una respuesta satisfactoria a cuál es el tema del Antiguo Testamento. Ok, hermanos, ¿qué opinan? Quiero escuchar vamos a tomar un minuto, ¿verdad? ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario sobre la que acabamos de hablar? Pregunta, comentario. Hermano, entonces, en resumen, ¿cuáles serían los temas centrales para usted en el Antiguo Testamento? Esa es una muy buena pregunta, hermano, ¿verdad? El tema del Antiguo Testamento, hermano, ¿verdad? Tiene que ver definitivamente, como proponía el hermano Leonicio, Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el carácter de este Dios? Definitivamente que yo parto, hermano, proponiendo la idea de que el Antiguo Testamento habla, su tema principal es Dios. Obviamente este Dios es muy variado, pero es un Dios que es creador, es un Dios que es legislador, es un Dios que promete, es un Dios que pacta, es un Dios que castiga, es un Dios que perdona, es un Dios que salva, es un Dios que ama, es un Dios que invita. Pero definitivamente el tema del Antiguo Testamento tiene que ser Dios. Dios bajo todas estas propuestas que hemos analizado, ¿no? Y cada una de las propuestas
que ustedes hicieron debe de ir conectada con ese tema que es Dios.